A ver. Mira, sí había ¿Omar? uno. Había Omar, uno, no. Omar Gil, falleció hace poco, pero Ahí va, Omar sí, sí. hace ya años que no se dedicaba a la investigación. Sí, sí, estaba con educación. ¿No? No hay especialistas en EDP en Uruguay. Puede ser el primero. Ya que tenés tanto entusiasmo con el curso, puede ser el primero. Nada, es una cuestión de elección, es una cuestión histórica. Uruguay forma gente lentamente. Además hay que irse al exterior, hay que sacrificarse y irse al exterior. Bueno, vamos a explicar eso entonces. Vamos a volver a mencionar la desigualdad de Poincaré. Vamos a asumir que U es un abierto. Con clausura compacta. Esa es la hipótesis usual. Siempre, o sea, U es agotado. Si no se asume esto, la desigualdad de Poincaré falla. Eso lo podemos ver ahora. Entonces, existe C del abierto, o sea, una constante que depende solamente de la geometría del abierto, mayor que 0. Tal que para toda función U en H1, 0 del abierto, la norma de U en L2, la integral de U al cuadrado, es menor o igual que C de U por la norma del gradiente de U al cuadrado en L2. Y acá el gradiente es el gradiente débil, porque la función de U está en H1, es decir, tiene una derivada débil integrable en L2. ¿Ya? Esa es la desigualdad. No sé cuánto les dice esta desigualdad, cuánto les impacta esta desigualdad, pero a mí me impacta bastante. No sé, a ustedes. Digo, fíjense que esta desigualdad dice que si 1 es 0, y por lo tanto la integral de la norma en N2 y la integral de U cuadrado no va a ser 0, la derivada de U tampoco va a ser 0. Eso es trivial, ¿no? Pues si la derivada de U es 0, U tiene que ser constante, y como estás en H1 0, es decir, sobre el borde de U tiene que ser 0, entre comillas, la función U tiene que ser 0. Lo que es interesante acá es que hay una relación uniforme, es decir, que esta constante no depende de la función U, sino depende del abierto U mayúscula, solamente. Eso es lo interesante de esta desigualdad, ¿no? En una línea recta, si trabajan en R, y un abierto, por ejemplo, un abierto que es un intervalo, un abierto U mayúscula que es un intervalo, esto es muy fácil de probar. Pero ya en Rn, en general, para n mayor o igual que 2, no es tan fácil de probar. Y esta es justamente la que se vincula con la desigualdad de Sisyphus. Una generalización de esto. Por supuesto, digamos, hago énfasis en que el subíndice 0 acá
es importante, si no, no funciona, ¿no? Es decir, que de alguna forma estas funciones U tienen que ser 0 al borde, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quito el 0 acá? ¿No? ¿Le vale la desigualdad? Y tenés la función constante 1, ponele. Con la función constante 1 ya no vale. Acá tenés 0 y acá tenés no, que no es 0. O sea que el subíndice 0 ahí es central. Y que sea que sea acotado el abierto U también es importante. Por ejemplo, podemos pensar en Rn, ¿no? De alguna forma la condición de infinito no nos va a importar demasiado. Y vos nuevamente pensar en una función constante, o una función que es constante en una bola muy grande, esto va a ser casi 0, pero esto va a ser muy grande. No va a funcionar. ¿No? En Rn no funciona. Entonces, el abierto tiene que ser acotado y las funciones tienen que ser en H10. De alguna forma, en el borde, entre comillas, tiene que valerse. ¿No? Esto es importante. Entonces. Bueno. Fíjense que acá se pueden obtener algunas desigualdades laterales, ¿no? Por ejemplo, si sumo la norma del gradiente de U al cuadrado, me queda, si sumo ambos lados, del lado izquierdo, acá me falta el cuadrado sobre. Ojo con eso, ¿no? Cuadrado. Le puedo quitar el cuadrado, pero yo tengo que quitar las dos. Si le sumo la norma en L2 de gradiente, de este lado me queda la norma de U en H1 al cuadrado. Por definición, esto es la norma en H1. ¿No? Y de este lado lo puedo escribir como una nueva constante C' de U, que en realidad es C de U más 1, por la norma de gradiente de U cuadrado. De igual manera, puedo sumar C de U por esto, perdón, puedo sumar C de U por la norma de U en L2, a ambos lados, y obtener la norma de U en L2 menor o igual que una constante por la norma de U en H1. Sorry. O sea que acá sacaste norma de U en L2 menor o igual que C2 norma de U en H10 menor o igual. Vamos a poner acá una constante segundo, ¿no? Menor o igual que una constante C2 por la norma del gradiente de U.
Bueno, acuérdense de esta desigualdad. Entonces vamos a explicar un poquito en qué momento es que se puede usar dentro de la prueba de este teorema de estimaciones de energía para mejorar el enunciado. Vamos a mencionar esto. Martín, ¿cuál es la necesidad de poner C1 ahí? O sea, si la norma al cuadrado de U en L2 sabemos que es más chica que la norma de U al cuadrado en H10. O sea, la segunda desigualdad. Ah, sí, sí, sí. Acá esto no entra. Y acá no era necesario. Acá podés poner U. No era necesario sumar. Está bien. Bueno, esto es contaré. Una vez más, lo voy a seguir enfatizando hasta el final de las clases que quede. La situación que estamos analizando es esta. Un problema de Dirichlet, donde él es un operador elíptico de orden 2, lineal, con coeficientes variables. Hay una fuente, y la condición de borde de Dirichlet es que U sea 0. En principio uno quiere, lo enfatizo porque es importante en el contexto que estamos estudiando, que es un caso particular de EDP, muy concreta, pero cuyas técnicas se pueden generalizar, y se lo van a estudiar ustedes por su cuenta o más adelante, se pueden generalizar a las EDP elípticas en general. Situaciones mucho más complejas que estas no lineales, por ejemplo. No todo, pero muchas cosas sí se pueden generalizar. Acá uno quisiera encontrar soluciones fuertes, ¿no? Sigo repitiendo, soluciones fuertes, soluciones C infinito. Nosotros asumimos, para simplificar todo el análisis, que los coeficientes A, B, C y las fuentes son C infinitos. En lo natural de este problema son soluciones fuertes, C infinito, donde yo calculo las derivadas, en sentido estándar, las pongo adentro y tengo igualdad en todo punto. No en casi todo punto. ¿No? Para analizar esto, uno tiene que pasar, hacer todo el derrotero a través de las soluciones débiles, y es por eso que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es importante siempre enfatizar eso, ¿no? Esto no es un capricho nuestro de trabajar con poca regularidad, sino que es camino natural de la disciplina para buscar soluciones fuertes. A veces a uno no le interesa soluciones fuertes, simplemente soluciones en algún punto intermedio, soluciones de espacios Sobolev, por ejemplo, es suficiente. Pero este problema, asumiendo que los coeficientes A, B y C son C infinitos, es natural ponerlo o buscarle soluciones fuertes. Igual aún así, no es posible buscarlas directamente, sino que hay que ir todo a través de las soluciones débiles, y es por eso que estamos haciendo. Eso yo lo intenté dejar en claro, bien en claro de hecho, en el PDF con la hoja de ruta. ¿Ah? Eso para no perderse, pues es importante. ¿Ah? Ahí le puse un poquito de esfuerzo para que quede claro. Bueno, entonces ahora, dicho eso, vamos a borrar. Mi nota de la clase anterior
Si los BI y los coeficientes estos son todos ceros, y la constante, o si cero puede ser una constante o no, una función es mayor que cero, mayor o igual que cero, ¿no? C siempre es una función, podría llegar a ser una constante. Entonces, operando como en la prueba, la prueba de este teorema aquí, se obtiene θ norma del gradiente de U al cuadrado de L2. Esta es la constante de electricidad. El sistema es menor o igual que B, que es la forma bilineal asociada a la definición de solución débil. ¿No? No lo tengo escrito aquí. Obtenés esto, donde aquí no va a aparecer ningún término adicional porque los BI, las funciones BI son 0 y la C es mayor o igual que 0. Pero entonces de acá sacás que esto es mayor o igual que una constante beta por la norma de U al cuadrado en H1C. Por esto es de acá. ¿No? Es decir, que en este caso, en este caso puedo elegir acá más igual a 0 aquí, y 2 va a valer. ¿No? Y es aquí donde se usa Poincaré. ¿No? Acá estamos usando Poincaré. O sea que en este caso, cuando los BI son 0 y C mayor o igual que 0, este término no está. ¿Y cuál es la ventaja de que este término esté? Que esto es justamente las dos condiciones que se ponen en las hipótesis del teorema de Lax-Milgrom. Es decir, que en esta situación, automáticamente, la forma B, que define la condición de solución débil, está en las hipótesis del Lax-Milgrom. Por ejemplo, L de U igual menos laplaciano de U más U. ¿No? Acá C es una constante, ¿no? Y independientemente de cuál es el dominio, ¿no? Siempre está la forma del dominio, la geometría, si es grande, si es chico, si es estirado, no importa. Y este es el operador. Este operador va a estar en las hipótesis del teorema de Lax-Milgrom necesariamente porque los P no hay término en derivada primera y el C, que en este caso es una constante 1, es mayor o igual que C. Entonces, de acá se deduce que no importa, o para todo, no importa, no, para todo dominio, o cualquiera sea el dominio, para todo U, anotado, existe una única solución débil U en H10 del problema del Dirichlet N de U o menos laplaciano de U más U igual a F. Entonces para todo F. Para todo y para todo F. Existe una única solución débil. Fíjense que aquí estoy poniendo que la fuente es NL2. Porque me sobra paño, digamos, para probar
solución débil. Nosotros siempre estamos asumiendo que f será c infinito, porque estamos pensando en un problema un poquito más, o, digamos, quitándole problemas técnicos. ¿Se acuerdan que este operador lo habíamos discutido, no? ¿En qué momento lo habíamos discutido este operador? ¿Y para qué U? ¿Para qué región U mayúscula? Cuando empezamos con Fourier. Con Fourier, sí. Habíamos puesto que la fuente estaba en L2, ¿no? El abierto U era todo Rn, y habíamos considerado esta ecuación. Y a través de la transformada de Fourier habíamos encontrado una expresión que, gracias a un teorema que probamos, demostraba que esa expresión para la solución U estaba en el espacio Sobolev H2 de Rn. Es decir, que a través de la transformada de Fourier se puede obtener una existencia, no ya unicidad, de esto, cuando U es todo de Rn, que no es nuestro contexto. De alguna forma esto complementa ese resultado que vimos con la transformada de Fourier. Que en un contexto donde U era todo Rn, que no es este caso. Acá podría haber puesto 1, o podría haber puesto cualquier otra cosa, 1 más x cuadrado, por ejemplo. Otro puede ser, por ejemplo, 1, o ejemplo 0 puede ser L de U igual menos la fracción de U más 1 más x cuadrado por U. Entonces, igual, ahí sí el coeficiente no depende, no es una constante, el coeficiente c es 1 más la norma de x al cuadrado, y aún así es mayor o igual que 0, funciona. Y se obtiene la existencia de soluciones, existencia inicial de soluciones. Acá en esta flecha es la micron, ¿verdad? Bueno, una foto. Voy a poner esto, esto en la clase anterior. Una pregunta, Martín, de lo que dijiste recién. Dime. Dime. Que cuando vimos Fourier, de acuerdo, vimos la existencia de una solución débil a ese operador, ¿no? A esa ecuación. Pero si le hubiéramos puesto cuando operamos hacia adelante, ¿no? Para encontrar el candidato, si lo hubiéramos hecho con delicadeza, era una unicidad también, ¿no? Nos permitía decir unicidad, de cierta forma. Porque, digo, hay que decir todo, ¿no? Quiero buscar una solución en H2 de U, voy para adelante, uso todas las propiedades y necesariamente tiene que ser esto. Ahí va. Sí. Yes. Con delicadeza. Observen que el Fourier no les va a servir demasiado, bueno,
o no les va a ser tan fácil usarlo si trabajan con este operador aquí. Para transformar Fourier en producto es la convolución en el espacio de Fourier. Entonces, ya ahí despejar la solución en el espacio de Fourier no van a poder usar fácilmente. No es imposible usar Fourier, aún en este contexto, pero es mucho más difícil que... para que no encuentro las fotos. Bueno. Seguimos. Bueno. Vamos entonces a empezar a usar esto, Lax, Milgram y estimación de energías para obtener teoremas de existencia de soluciones. Teoremas van a ser 3 y van a ser cada vez más finos. ¿No? De alguna forma, lo importante es el que está al final, pero para llegar al final hay que recorrer todo la trayectoria. Estos 3 teoremas de existencia de soluciones débiles van para el examen. Lo que no va a ir es lo que viene después. O sea, no, estudienlo, digamos, pero no se los voy a preguntar en el oral. Lo que viene después, que es el tema de regularidad, que es un poquito más delicado, ¿no? Bueno, dado un operador elíptico, siempre hay una constante gamma mayor o igual que 0, para cualquier otra constante mu mayor o igual que gamma. Este sistema, donde al operador L le agregué mu por u, esta ecuación, con esta condición de borde, tiene una solución débil. Y voy a repetir, porque no me voy a cansar de hacerlo, que esto quiere decir que B mu, o sea, el operador B bilineal de H10 por H10 en R, asociado a este operador, que también es elíptico, de UV, es igual al producto interno de F con V en L2 para toda V en H1C. Y esto quiere decir que U está en H1C.
O sea que solución débil de esto quiere decir que en vez de satisfacer esto, que no puede ser satisfecho porque la U no tiene derivadas segundas, o no puede no tener derivadas segundas. Solución débil de esto quiere decir que en vez satisface esto, que es más débil que esto. Por eso lo de D. En realidad acá tenía que haber puesto sol débil, esto es lo que... Eso... Sol débil de esto quiere decir que satisface. ¿Vale? Bueno, está. Este es el primer teorema. Bueno, en la prueba es fácil porque en realidad depende de las estimaciones de energía, ¿no? Y de la mira. Esta B mu de UV es la B, como bilineal, asociada a L, más mu por el producto interno de U con V en L2. Bueno. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tomamos gamma de mayor que 0 de las estimaciones de energía. El teorema este. Entonces, tenemos que beta, norma de U al cuadrado de L2, menor o igual que B de UU más gamma por norma de U al cuadrado de L2, por la estimación de energía. Pero a su vez esto, como mu es mayor que gamma, esto es menor o igual que B de UU más mu norma al cuadrado de L2. Y esto es B mu de U. Bueno, es decir que estamos en las condiciones 2 del Lax-Milgram. Y la 1 venía gratis por el teorema
que habíamos visto, porque este operador es elíptico. No importa el valor de mu, eso siempre es elíptico. Es decir, que el valor absoluto de P mu de U nu es menor o igual que una constante alfa positiva por la norma de U en H10 por la norma de U, V. Acá estos son las estimaciones de energía. Ya lo puse aquí. Esto es por el teorema anterior a la estimación. Y porque el operador mu muestra energía. Así que estamos en las condiciones de Lax-Milgram. Entonces, B mu está en las hipótesis de Lax-Milgram. Entonces, existe una única U sobre y ahí termina el costo no demasiado elaborado el teorema. Bueno, está. Por lo menos sabemos algo, ¿no? Que si yo tengo un operador elíptico, le agrego una constante por U para obtener este nuevo operador elíptico, y bueno, si la constante es suficientemente grande, yo ese sistema lo puedo resolver. ¿Eh? ¿Vale? Está. Algo es algo, ¿no? Bueno, lo que vamos a apuntar ahora en la última media hora de la clase, es lo que se llama la alternativa de Fredholm para operadores lineales elípticos. No me pregunten por qué el nombre de alternativa de Fredholm. El nombre de alternativa de Fredholm me aparece muy a menudo. ¿Es el que trabajó con operadores integrales ese o es otro? ¿Cómo? ¿El Fredholm ese es el que trabajó con operadores integrales o es otro? Sí, sí, es el mismo. El mismo. Yo no sé, habría que mirar en internet, a ver de dónde proviene el nombre. Yo no sé si lo de la alternativa de Fredholm quiere decir que son las alternativas de las posibilidades que pueden suceder en cierto teorema, o que es simplemente una alternativa del, digamos, el camino que tomó el señor Fredholm. No sé, así se llama este contexto, no es muy específico, es algo parecido como el principio del máximo, ¿no? Como una cosa general ahí que tiene diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto y cosas así. Algo parecido, no importa, es un nombre para el contexto del tipo de teorema. A nuestros efectos es un nombre para el tipo de teorema que, digamos, sería bueno saberlo. No, la verdad que no sé. Da una descripción mejor, da un teorema mejor, más refinado, que es el que vamos a ver ahora. Bueno. Capaz que lo mejor es enunciar el teorema y empezar a discutirlo en detalle. No vamos a hacer la prueba hoy, porque de hecho hay que introducir algunas cosas antes, que son... Es un concepto muy estándar de análisis funcional en espacio de Hilbert. En este caso es muy sencillo además, no importa, hay que introducirlo. El adjunto del operador L. Y hay que introducir justamente la alternativa de Fredholm para operadores compactos. Eso es un teorema de análisis funcional, no muy sofisticado, no muy complejo. No sé si lo voy a ver en clase, porque no sé si vale la pena. Es algo así como
es como el teorema de Ritz, de representación de Ritz, no lo usamos, o sea, no lo probamos. Bueno, esto es el teorema que se llama la alternativa de Fredholm para operadores compactos, lo vamos a usar, ¿no? No creo que digamos por ahí en alguna parte vamos a hacer alguna prueba, pero no mucho, ¿no? Así que vamos a primero a escribir lo que sería el enunciado de ese teorema. Y después empezar a introducir los otros conceptos. Bueno. Bueno, como vieron, algunas veces no he seguido la misma anotación de Evans. Tengan un poquito de cuidado con eso, ¿no? Y tampoco el mismo formato del enunciado. No va a ser el caso tampoco. Pero es el mismo teorema, tío. Cambié un poquito la cosmética, para que me quede un poquito más adaptada de español.
Voy lo largo sobre. Bueno, ese es el enunciado. Vamos a empezar a comentar con eso. A ver. El contexto siempre es el mismo. La ecuación que miramos es esta en un contexto de... tiene tres partes. Y la primera parte tiene dos partes. Disjuntas. O se da una o se da la otra. Pero no se dan las dos a la vez. ¿No? La primera. O bien, 1A, es decir, para toda fuente que yo ponga en N2, ¿existe una única solución débil a este problema? O 1B, existe una solución no trivial, débil, a este problema sin fuente. Es decir, que el kernel de L en H10 no es 0. ¿Ah? Es decir, que puedo resolver esto siempre, no importa qué fuente le ponga, y de forma única, o bien el kernel de L no es 0. Eso no es demasiado asombroso. No. De hecho, es fácil probar la equivalencia. Bueno, la parte 2. Si el kernel de L no es 0, entonces su dimensión es menor que infinito. Es decir, no hay infinitas soluciones en H10 de este sistema no trivial. Perdón, no hay... la dimensión del espacio no... la dimensión del espacio de soluciones es finita, es decir, que se genera por un conjunto finito de soluciones. No hay un conjunto infinito de soluciones independientes. O ortogonales. Eso ya no es trivial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Incluso en un problema geométrico, puedo pensar, yo qué sé, en el laplaciano, en una bola de Rn, yo qué sé. La geometría ahí no me ayuda demasiado, ¿no? Este resultado aquí no es trivial. O sea, estas soluciones del espacio están finitamente generadas. Acá, digamos,
Yo le puse si vale 1B, en realidad siempre, no, a ver, sí, siempre es así, claro. Porque si vale 1A, entonces el kernel de esto es 0. También va. El punto 3, ¿no? No necesitas, Tiene que ver con el perdón, problema que a uno le interesa realmente. Martín, perdón. Eso que dijiste recién, que el 1B no es necesario, tampoco es necesario para lo otro, que las dimensiones de los kernels sean iguales. O tal vez ahí sí es necesario. No me parece que no. O sea, que no es necesario. O sea, esto siempre vale. En el caso aquí, los dos kernels van a ser null. Está. Lo pongo entre comillitas porque habría que chequearlo, pero sí. Bueno, esta es la parte más interesante de esto, ¿no? Este teorema. Que da una condición necesaria y suficiente, acá está la doble flecha, sí, solo sí, para que este sistema tenga una solución. Esto tiene una solución débil, sí, que puede no ser única, acá no hay unicidad, sí, solo si la fuente es ortogonal al kernel del adjunto. Acá él lo estás mirando como operador entre qué espacios. ¿Sí? Digo, L en general, lo estás viendo como mapa lineal en qué espacio, digamos. De dónde a dónde. Acá. No, digo, estás hablando de adjunto y eso que bueno, digo, tenés algunos espacios de fondo por hablar de eso. ¿No? Sí, es la solución débil a esto. Es el kernel débil, digamos, si querés. Entiendo yo así. O sea, el conjunto de soluciones débiles a esto. A ver qué te hablo. Sí, sí, esto es el kernel débil, ¿no? Y acá también. Y son soluciones débiles a esto. ¿Estás diciendo que L va de H10 a H10? O sea que consideras el kernel dentro de H10. No, tomalos simplemente como... A ver, lo que yo estoy entendiendo es que el kernel débil de... vamos a ponerlo así,
kernel débil de L es el conjunto de los U, o sea, que es B de UV, de los U en H1, 0. O sea, que B de UV es igual a 0 para todo V en H1, 0. Es el kernel realmente de la forma B. Bien. Soluciones débiles, ¿eh? Si ustedes se enfrentan a esta situación, bueno, dice, bueno, yo la puedo resolver siempre y cuando eso sea 0. En la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos el caso, discutimos en la clase de práctico, el caso del toro, ¿no? No importa, acá vale lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos habíamos estudiado la ecuación, la tracción de U igual a F, U en el toro, ¿no? Y el toro es ese 1 por ese 1, que es el cociente del cuadrado en el plano. Y habíamos dicho de que, te había mencionado, que una condición necesaria y suficiente para resolver eso, que era necesario y era fácil integrando, era que la integral de f fuera 0, así que el promedio fuera 0. ¿Cómo se vincula esa aseveración con el punto 3 de este teorema? Que vale, importa, acá este teorema es un problema de Dirichlet, acá no hay condición de borde por el toro cerrado. No importa, lo alto igual. ¿Cómo se vincula eso? Más v la función constante, ¿no? ¿Lo escucho bien? Esto más v la función constante 1 y el producto interno ese sería la integral de f al cuadrado, pero... Sí, no sé quién está hablando, ¿Matías no? Brian. Ah, Brian. Claro, a ver, ¿quién es el adjunto del laplaciano en el toro? Vamos a razonar así sin demasiada rigurosidad. Apuesto que Laplaciano, ¿verdad? Apuesto que el laplaciano es el conjunto que se deriva a segunda cuando pasa para el otro lado. Vale, por lo menos en funciones de infinito, la integral del laplaciano de phi por psi en el toro es la integral de phi por el laplaciano de phi. Esto es el producto interno de en L2 del laplaciano de phi con psi. Esto para funciones phi y psi es infinito, no importa. ¿Ah? Es autoadjunto. ¿Ah? Pero puedo pasar por un lado para el otro el producto interno. El producto interno acá es en L2. El todo. Esto es una discusión informal, ¿no? No le den demasiada, si no me pidan demasiada precisión, ¿eh? Y aclaración. Este operador en el toro es autoadjunto. Es decir, que el L estrella, que todavía no definí aquí, sería sí mismo, ¿no? El kernel del adjunto sería igual al kernel del débil. Acá estamos hablando del kernel débil, pero no importa. ¿Cuál va a ser el kernel en este caso?
Podés apostar, Alejandro, también. ¿Cuáles van a ser las- Perdón que no escuché. ¿El kernel de qué preguntaste? No, digo, que podías apostar para que me dijeras cuál es el kernel del laplaciano en el toro. El kernel del laplaciano en realidad en cualquier variedad, no solo en el toro. Funciones armónicas. ¿Cuál es, Brian? Las funciones armónicas no te dan. Bien, sí, eso por definición son las funciones armónicas. Las funciones armónicas en una variedad cerrada, sin borde, ¿cuáles son? Constante, no. Son las constantes, sí. ¿Por qué son las constantes? Interesante, ¿no? Son las constantes porque lo pueden ver por el principio del máximo. Hay un principio del máximo en Pero ¿cómo variedades. es el principio del máximo ahí, digamos? Es Sin igual borde, al ¿no? otro, ¿eh? Además Es es una igual, variedad sin borde. eh, si el máximo se alcanza, que siempre se alcanza porque es una función de solución, tiene que ser Ajá. constante. Eso es lo que dice en este caso. Por lo tanto, es constante. Claro. O podéis simplemente usar método de energía, multiplicar el laplaciano de u igual a 0, la laplaciano de phi igual a 0 por phi, integrar, y te queda la integral de gradiente al cuadrado igual a 0. Esto tiene que ser constante. Es decir, que el kernel del laplaciano en el toro o en cualquier variedad siempre son las constantes. O sea, acá que me dice que esto lo voy a poder resolver esto en el toro lo voy a poder resolver siempre y cuando el producto interno de esta fuente con las constantes, por ejemplo con la constante 1 es suficiente, sea 0. Pero ¿cuál es el producto interno de f con 1? Es la integral de f. ¿Entiendes? Sí, claro. Sí. Esto puede ser resuelto si solo si el promedio de f es 0. ¿Ah? Acá, repito, esta discusión del toro la estoy haciendo con total vaguedad. ¿Tá? Pero así van a funcionar las cosas. Bueno, en los últimos 10 minutos no vamos a ni siquiera poder ir a enunciar el tema del adjunto y del teorema de la alternativa de Fresnel para operadores compactos. Tranquilísimos, el miércoles que viene lo seguimos. Vamos a llegar bien. Vamos en los últimos 10 minutos a comentar un caso, un ejemplo. A ver si podemos idearnos cómo resolverlo. A partir de esto. Entonces este sería un ejemplo de aplicación. Pongamos que mi operador es L de U igual menos laplaciano de U menos U, no más U. Si tuviera acá más, se me complicaría sería todo mucho más fácil, pero tengo acá un menos. ¿No?
Y vamos a poner que el abierto U en consideración, que es en la región en la que voy a estudiar este operador, es la bola de centro cero y radio R en Rn. Donde R es un radio que lo voy a variar un poquito porque me interesa. Entonces, la pregunta es, ¿para qué radios LU igual F tiene solución débil? Para toda fuente en L2. En algún momento hay que trabajar con un poquito de informalidad también, no importa. Para tener cosas en la mente, si seguimos trabajando con enunciados totalmente abstractos, nunca bajamos a la tierra, ¿no? Es decir, que mi dominio aquí vamos a hacer las bolas de radio R. ¿No? Acá le tiene que haber puesto la condición de borde, ¿no? Y yo quiero averiguar para qué radios esto tiene solución para cualquier fuente que le ponga. Bueno, me dirán, bueno, a usar teorema, ¿no? Usar teorema y estudiar, hay que estudiar el kernel. Hay que estudiar el kernel de dar puntos. El kernel débil, ¿no? ¿Cuál es el adjunto de este operador? Si la Laplaciano es autoadjunto, y este componente acá, este operador también es autoadjunto. Este operador es autoadjunto. O sea que el L, esto lo discutimos en detalle en la clase que viene, pero intuitivamente sí es autoadjunto. Esto es igual a L. O sea que esto es el kernel débil, de menos el Laplaciano menos 1. Si somos capaces de entender las soluciones débiles a esto igual a 0, somos capaces de resolver este problema. Lo que tenemos que estudiar es para qué radios ese kernel es 0. ¿No? La pregunta es, ¿para qué radios? Esto lo podemos resolver siempre. Bueno, la respuesta es para aquellos radios
tal que el kernel de la probabilidad L sea 0. ¿Cómo se haría? Ya estamos terminando, ¿no? Pero ¿qué intuición? ¿Tiene alguna intuición, alguna idea cómo se puede hacer esto? ¿No es como un problema de valores propios? Es un problema de valores propios. ¿Para qué radios uno es un valor propio? Esa es la pregunta. Cuando varía el radio, los valores propios cambian con respecto al radio. La pregunta es, ¿para qué radios uno es valor propio? ¿No sería -1? Menos uno. Menos uno es valor propio. Y, y buscar soluciones radiales, Y tenés que buscar soluciones radiales. porque eso tiene que tener la simetría radial, ¿no? Sí y no necesariamente. ¿No? No necesariamente, ¿no? Si uno es el primer valor propio, tiene que tener simetría radial. ¿Cómo dijiste? Los valores propios están ordenados. ¿Ah? O sea, vos fijás el radio, si fijás el dominio. Los valores propios están ordenados y arrancan de un valor negativo. Arrancan así. Menos 2,75, menos 4,87, no sé por decir algo. Okay. ¿No? Arrancan y hay uno que es el más grande de todos, el que es menos negativo. Ahí va. Ese es el primer valor. Creo que fue un papel importante en la teoría, en este tipo de cosas. Ese operador, la solución, es el kernel, o sea, el espacio de soluciones o de autovectores con ese primer valor propio es unidimensional, siempre. Y además la solución es radialmente simétrica. Ahí va. Bueno, entonces podría buscarse las soluciones radialmente simétricas. ¿Ah? O sea, podríamos resolver, dicho sea, perdón, podríamos hallar para cada radio el primer valor propio en función del radio. Ahí va. Lo que se puede ver es que si el radio es muy chiquito, el primer valor propio está muy lejos de -1. Cuanto más chiquito es el radio, más negativo es el primer valor propio. ¿Ah? Es decir que, dicho sea, otra manera de decirlo es que esto se va a poder resolver para radios pequeños, por ejemplo. ¿No? Eso podría ser una respuesta que no es total a estas preguntas, una respuesta parcial. A radios pequeños, el kernel es 0, porque -1 no va a ser un valor propio, porque el primer valor propio va a ser mucho más negativo. Y después todo lo demás va a ser aún más negativo. ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora nos estamos quedando sin tiempo, pero quería hacer
Ahí quería hacer una discusión un poquito más profunda, pero este problema se estudia justamente investigando los valores propios de Laplaciano en la esfera, que se conocen todos exactamente, además. Pueden fijarse en Wikipedia. Pero si uno quiere dar una respuesta parcial a esto, podría estudiar, por ejemplo, el primer eigenvalor. Y siempre se puede estudiar fácilmente buscando soluciones radiales. ¿No? Entonces, si el primer eigenvalor es menor que -1, entonces ya está. La respuesta es sí, este problema siempre lo voy a resolver, porque -1 no va a ser un valor propio del Laplaciano. ¿Ah? Bueno, quería hacer una discusión un poquito más, un poquito más franca, pero no hay tiempo. Quédense con algo de esto en la cabeza. Nos vemos en el parcial. Nos vemos en el parcial. Ahí va, dale. ¿Vale? ¿Una pregunta? ¿Vas a definir adjunto después? Sí, acá se que bien. Pero tranquilo, vamos así como... ¿Hay clase de al consulta? paso. No. ¿Mañana hay clase de consulta? Te voy a preguntar Sí, eso. hay clase de consulta. ¿A qué hora es? A las 1:30, como siempre. Vale. Yo prendo el chiste y ahí queda. Genial, gracias. Vale, nos vemos. Hasta luego. Bueno, chao. No. Vamos.